¿Cómo les va, alumnos doctorantes de la Universidad Benito Juárez García? Les da la bienvenida al módulo Valoración y Análisis Estadístico, el docente a cargo del mismo. Mi nombre es Marco Polo Tello Velasco y felicito a todos ustedes por ser alumnos del doctorado en Administración Gerencial. En esta primera semana vamos a revisar los conceptos básicos de la estadística descriptiva, así como la estructuración y organización de los datos. Vamos a discutir también acerca de las mediciones de tendencia central y de variación. Como ustedes ya seguramente lo conocen, la estadística descriptiva es un área muy útil en el campo de las matemáticas, puesto que nos permite, después de colectar, digamos, átomos de información, tratar de ponerlos en un corpus, en un cuerpo, para que nos generen dicha información, a partir de la cual podremos analizar, podremos encontrar relaciones, podremos inferir, en fin, generar cierto conocimiento. Y también con esto, obviamente, se asocian ciertas medidas, como son de centralidad y de variación. Tendremos ciertas metas en esta semana. ¿Cuáles son las metas que nos hemos propuesto? Las metas que nos hemos propuesto es estudiar, reconocer, ver la naturaleza de la estadística descriptiva, así como las diferentes técnicas que hay de organización e interpretación de la información. ¿Todo esto para qué? Pues para el quehacer más importante de gente como ustedes, que está en un doctorado que tiene que ver con el quehacer de gerencia para la toma de decisiones. Ahora tenemos ya mucha tecnología que nos permite manejar gran cantidad de datos, organizarlos, hacer tablas de frecuencia, hacer correlaciones, representaciones gráficas, identificar diferentes medidas de centralidad, de dispersión, de kurtosis, en fin, que esto nos permite como profesionales de los negocios ir creando un pensamiento más lógico y analítico que nos permita tener un buen desempeño en las gerencias de las organizaciones y en todos los negocios en lo general. Así es que se trata de que demos una revisión en la estadística descriptiva. Como una descripción del tema, pues bien, entonces veremos el alcance de la estadística descriptiva y cuáles son los posibles usos en nuestro campo de injerencia. Como hemos visto, es muy importante organizar los datos, estructurarlos, ordenarlos, hacer ocasionalmente lo que llamamos minería de datos en caso de tener algunas oquedades o huecos faltantes, y a partir de ahí hacer una construcción de la conducta de estos datos a través de gráficos, diagramas, distribuciones, con el fin de analizarlos y al mismo tiempo poder medirlos de diferente manera. Esto nos va a ser de gran utilidad en el campo de las organizaciones, en el área de los negocios donde todos nos desempeñamos. Muy bien, pues enfatizo a ustedes la importancia y el alcance del tema de la estadística descriptiva. Cada semana tendremos actividades por realizar. En esta primera habrá un foro de discusión en torno al tema de la semana. La pregunta de discusión es: ¿cuál es la utilidad de la estadística descriptiva para un administrador o un gerente
de alguna empresa u organización. Probablemente muchos de ustedes lo sean ya, y esto les sirva para cuestionarse la utilidad de este campo de estudio. Bueno, hay unas presentaciones en PowerPoint sugeridas que pueden encontrar en el fichero de esta semana y un video ubicado en el sitio de internet que ustedes ven ahí, que es parte de la compañía YouTube. El valor de la actividad es de 5 puntos. Por otro lado, tenemos como tarea analizar y discutir si algunas de las herramientas de la organización de los datos, representación gráfica o aquellas medidas de centralidad, de variabilidad, de alguna forma ustedes consideran que pueden ser aplicadas a algo muy importante que es su trabajo de investigación, de disertación doctoral. El valor de esta actividad es de 5 puntos. Finalmente, tendremos un examen en esta semana con 10 preguntas que están relacionadas con la presentación que hemos llamado medidas de tendencia central y variación, la estadística descriptiva. El valor de esta actividad es también de 5 puntos. Como hemos comentado, es necesario que ustedes tomen previsiones para que puedan tener a tiempo realizadas todas estas actividades. Espero que así sea y no tengan problema en acceder a la plataforma. La estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es un campo de estudio que es muy útil y es afín a lo que estudiamos en la administración gerencial. Obviamente es una rama de la estadística y está encargada en ayudar precisamente a conocer mejor una serie de datos, a describirlos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la organización de los datos, estructuración de los mismos, compactación, condensación y eventualmente representación de ellos en gráficos o en diagramas, de manera que nos permitan entender mejor algún fenómeno de estudios. Hablaremos de tipologías, de taxonomías, clasificaciones, de variables, para entender mejor este campo. Algunas son de naturaleza numérica y otras son de naturaleza no numérica. Aquellas relacionadas más con la naturaleza, la liga, con números, les llamamos cuantitativas, de cuántos, cantidades. Y aquellas menos relacionadas les llamamos cualitativas, de cualis, cualidades. Dentro de las cuantitativas tenemos en general dos conjuntos, las variables que son continuas y las variables que son discretas. Mientras que en el área de las variables cualitativas tenemos las variables nominales y las variables ordinales. Dentro de la organización de los datos, que es parte de esto de la estadística descriptiva, parte fundamental, debemos reconocer que los datos son pequeños átomos o partes de la información. Una vez que los integramos, los estructuramos, entonces ya tenemos un cuerpo específico que llamamos información. Y a partir de la información, generalmente con un ejercicio cognitivo, entonces podemos generar conocimiento. Hay muchas maneras gráficas de representar datos. Las más comunes que seguramente ustedes están familiarizados y recuerdan son distribuciones de frecuencias, ya sea distribuciones de datos absolutos o de datos relativos. Aquí tenemos
pues una representación de lo mismo, donde pues podemos ver en este caso, por ejemplo, la afiliación política de un conjunto de personas, ¿verdad? Cierta cantidad de ellas a favor de un partido, cierta cantidad de ellas a favor de otro, y en el eje vertical pues representamos lo que llamamos las frecuencias de estos grupos o las frecuencias de estas clases en una sencilla gráfica, una gráfica que en este caso es una gráfica de barras vertical. Tratando de que entendamos mejor esta área, este campo de estudio de la estadística descriptiva, me he dado a la tarea de hacer aquí un análisis conceptual a través del cual creo que podemos percatarnos mejor del alcance de este campo de estudio. En este caso, lo importante a destacar son las medidas dentro de la estadística descriptiva. Tenemos diferentes categorías. En este caso, presentamos la primera categoría, que son las medidas de centralidad o de tendencia central, que es que también un conjunto de datos se centran alrededor de uno que los represente. Lo más común para nosotros es la media o el promedio aritmético, el cual estamos acostumbrados a calcular desde muy pequeños. Tenemos también otra medición que es la mediana, que es una medida de posición, y tenemos una medida de repetición de frecuencia, que es la moda. Ahora, ¿qué tan alejados están los datos a partir de un promedio? Eso nos los da las medidas de dispersión, que pueden ser desde las más sencillas como un rango, un intervalo que tiene límites inferior y superior, donde está esta medida representativa de tendencia central, o pueden ser ya unos conceptos un poco más elaborados, como son la varianza y la desviación estándar, que en general toman en promedio las distancias geométricas que existen entre un valor y aquel que los representa a todos, que es básicamente el promedio. Y si queremos relacionar la dispersión con la tendencia central a través de la desviación estándar, pues tenemos el coeficiente o el cociente de variación, que es equivalente a la desviación estándar entre el promedio. Otras medidas que también nos ayudan es para ver la morfología de los datos. Una vez que los hemos arreglado pictóricamente, entonces podemos ver cómo es su forma y si a través de la construcción de un polígono de frecuencias, ver si su comportamiento tiende a ser curvilíneo, tiende a ser asintótico, tiende a ser en forma de U, en forma de J, como en forma de una parábola, en forma de una campana, cómo es, ¿verdad? Y si esto que se llama la forma, el grado de achatamiento visto a través de la kurtosis, pues tenemos formas más achatadas, menos achatadas, más puntiagudas, o sea, leptocúrticas más puntiagudas, mesocúrticas intermediamente en su forma, y tenemos también platicúrticas, que son prácticamente planas. Algunas de estas distribuciones también son simétricas o bien asimétricas. El típico caso es, por ejemplo, el crecimiento exponencial de una población. Es una curva que crece a tasas crecientes asimétrica. Pero, por ejemplo, la campana que desarrollaron los matemáticos Gauss y Laplace, que es una forma de una campana precisamente, pues tiene características peculiares, como que es simétrica
con el eje intermedio que, por cierto, al mismo tiempo, en ese caso, representa la media, la mediana y la moda. Y finalmente tendremos medidas de posición, que son básicamente lo que llamamos cuartiles, percentiles, deciles, quintiles, en fin, que es qué tanto por ciento de los datos están concentrados en un cierto intervalo. Estas son medidas útiles entonces en la estadística descriptiva. Dentro de las medidas de tendencia central, como hemos comentado, nos permiten analizar los datos en torno a un valor central que los represente a todos, ya sea algebraicamente, como el promedio, ya sea de posición, como la mediana, ya sea de repetición, como la moda. Con todo esto nos da un panorama general del comportamiento de estos datos y nos permite también hacer tanto un análisis individual de los datos como también un análisis grupal. La media aritmética o el promedio aritmético se obtiene, como todos lo sabemos, sumando los valores de los datos y dividiendo esta suma entre el número total de los mismos. Este valor es el que algebraicamente, matemáticamente, representa a todo el conjunto de datos en una serie de los mismos. Un promedio no algebraico, pero sí de posición, es la mediana. ¿Cómo conseguimos saber la mediana? Hay que ordenar los datos, desde el más pequeño hasta el más grande, y digamos dividirlos a la mitad, ¿verdad? Cuando encontremos el 50% de los valores que son inferiores y otro 50% que son superiores, entonces este es el valor de la mediana. Tiene como ventaja que no presenta el problema de la media, que está influido por valores extremos, pequeños o grandes, de una manera matemática, pero tiene también una desventaja, que no utiliza en su cálculo toda la información de un conjunto de datos, o bien que varios de estos datos pueden ser repetitivos y cómo se ordenan, pues entonces aparecen, como pueden ver ustedes aquí abajo, y simplemente pues obtenemos un número de medianía que representa 50% de los datos a la izquierda y 50% de los datos a la derecha. En estos dos ejemplos ustedes pueden ver cómo el valor algebraico numérico de estos datos que están aquí, ¿verdad?, se ven influenciados por su frecuencia de ocurrencia en la media, por la cantidad de datos, mientras que en la mediana solamente se ven influenciados por su posición gráfica. La moda es, digámoslo así, un promedio de repetición, ocurrencia o frecuencia. Puede ser el valor o valores que más se repiten en una distribución de datos. Esto es un poco extraño ocasionalmente porque podemos encontrar distribuciones que tengan más de una moda, es decir, más de un dato que se repita con el valor más alto. Tratando de resumir esto y haciendo una comparación entre estas tres medidas, media aritmética, mediana y moda, podemos ver que la media aritmética es la medida más común de tendencia central, porque toma en cuenta los valores numéricos de los datos y puede ser susceptible a mayor manipulación de índole matemática. El inconveniente es que si hay valores extremos en estos datos, pues el número se va a ver muy afectado por ellos. Sin embargo, la mediana no se ve afectada por estos valores extremos, sino, como lo vemos aquí, simplemente la mitad de los datos a izquierdas y mitad de los datos a derechas de la mediana.
Mientras que la moda, como también lo apreciamos en esta distribución, pues es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Como hemos comentado, puede haber más de una moda en una distribución de datos y el valor de la media, por ejemplo, aquí también puede diferir un poco del valor de la mediana y de la moda. También puse yo el comentario que la curva muy común que vamos a estudiar en otras sesiones, que es la curva de Gauss, y Laplace, que tiene la forma de una campana, pues es una curva donde la media, la mediana y la moda, todas ellas asumen el mismo valor. Bien, continuamos ahora analizando las medidas de variación, que básicamente nos dicen qué tan dispersos están los datos con diferentes criterios. Como pueden ver aquí, el más sencillo es el rango. Ordenamos los datos del más pequeño al más grande y entonces tenemos ahí una amplitud, ¿verdad? Un límite inferior, un límite superior, y para ver qué tanto tramo ocupamos con esos datos. Después tenemos dos medidas muy relacionadas, que es la desviación estándar y la varianza. De hecho, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y la desviación estándar, como vemos aquí en esta gráfica, en este pictograma, aquí por ejemplo a la mitad tenemos la media aritmética, y cada uno del conjunto de estos datos tiene cierta distancia hacia el que los representa. Mientras más distancia tiene, más desviación habrá. Y tenemos el cálculo aquí de la interacción, una hibridación, digamos, entre la dispersión, que se representa como S, que es la desviación estándar, dividida entre el valor absoluto de la media. Entonces, el coeficiente de variación, pues, es prácticamente una dispersión promedio. En conclusión, estimados alumnos, para esta primera semana en que hemos estudiado la estadística descriptiva, o también se llama deductiva, vemos que esta rama de la estadística es hermana de la estadística inferencial, que también vamos a estudiar más adelante, pero la estadística descriptiva se encarga de colectar, de organizar, de estructurar, de conglomerar, de condensar, de presentar eventualmente los datos en diagramas, en tablas, en gráficos, de manera que podamos tener una buena idea de ellos para analizarlos y poderlos medir. Hay diferentes maneras de medirlos. Lo más importante es medirlos en cuanto a su tendencia central o centralidad y en cuanto a su dispersión o variabilidad. Hemos visto algunas medidas de tendencia central, las más importantes como son la media aritmética, la mediana y la moda. Y medidas de variabilidad, también las más importantes, como son el rango, la varianza, la desviación típica o desviación estándar y el coeficiente de variación. El análisis y conocimiento de toda esta información nos es vital a todos como tomadores de decisiones. En la próxima semana, alumnos, la semana número 2, vamos a revisar el tema inherente a conceptos básicos que seguramente ustedes conocen ya de la teoría de probabilidad. Vamos a dar un repaso a estos mismos, pero con un especial liga o enfoque para que todos podamos recordar o bien comprender la naturaleza, la idea de la distribución normal o curva gaussiana o la distribución de Gauss, Laplace o mejor conocida como la campana de Gauss, la cual por su enfoque, su morfología, su manejo, su estandarización, nos permite hacer un análisis muy completo de diferentes tipos de variables, ya sean continuas o ya sean discretas. Esto será nuestro tema de la semana 2.
Mientras tanto, deseo que ustedes se incorporen muy bien a este módulo. Estoy seguro que así será. Esta fue la primera semana y nos queda aún un tramo por recorrer. Les felicito nuevamente por estar en este doctorado, por tener el anhelo de superarse personalmente y también en especial, porque ya son alumnos de nivel doctorado y podemos exigirles un poquito más. Que así sea, sobre todo en sus trabajos de tesis doctoral. Muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes en esta semana número 1 y nos veremos pronto. Adiós.